La batalla contra la manipulación no se libra en el campo abierto de la confrontación emocional, sino en los pasillos ocultos de la mente, donde la razón es el arma más potente. Usted, el estratega, debe entender que la manipulación no es un acto aleatorio, es una ingeniería social, un intento de subvertir su autonomía, de hacer que sus respuestas sirvan a la agenda de otro. El enemigo no es la persona que manipula, sino la programación de la reactividad que reside en nosotros, la tiranía de la validación externa, el eco del ruido de la mediocridad que nos empuja a ceder nuestro control. Nuestro propósito no es reaccionar, sino dominar. Para ello, empuñaremos el código más fundamental del dominio mental, la dicotomía de control de Epicteto. Esta no es una filosofía pasiva, es el plano de un búnker mental impenetrable, la primera línea de defensa contra cualquier asalto psicológico. Asterisco asterisco, el escudo de la dicotomía. Mapeando el territorio del control asterisco asterisco. El concepto es la base de toda estrategia defensiva. Epicteto, el estratega estoico por excelencia, nos legó un mapa inmutable del terreno psicológico. En este mapa, existen dos territorios inconfundibles. Aquello que está bajo nuestro control absoluto y aquello que no lo está. Bajo nuestro control están nuestras opiniones, nuestros impulsos, nuestros deseos y nuestras aversiones, en esencia, nuestro juicio interno y nuestras respuestas. Fuera de nuestro control están nuestro cuerpo, nuestras posesiones, nuestra reputación, las acciones de los demás y los eventos externos. Esta distinción no es una sugerencia, es una ley universal de la eficacia personal. Un general que no distingue entre sus propias tropas y las condiciones climáticas impredecibles del campo de batalla, está condenado a la derrota antes de que suene el primer clarín. La manipulación, en su esencia más cruda, es el intento de borrar esta línea, de hacerle creer que lo que no está bajo su control es, de hecho, su responsabilidad o su culpa. Permítame ilustrarlo con una metáfora del tablero de ajedrez. Imagine que usted es un gran maestro preparándose para una partida crucial. Usted tiene el control total sobre la posición de sus piezas, sus movimientos, su estrategia de apertura y sus planes de medio juego. Estas son sus opiniones, sus impulsos, sus deseos dentro del juego. ¿Pero qué no controla? No controla los movimientos de su oponente, su estrategia, su ingenio, o incluso si una pieza se cae del tablero accidentalmente. Un manipulador es como un oponente que, en lugar de jugar con las reglas, intenta convencerle de que es responsable de sus movimientos, de que su frustración por su mal juego es suya, o que su reputación como jugador depende de una jugada que él le exige que haga. Él quiere que usted asuma la carga de sus externalidades. Pero, ¿qué sucede cuando el enemigo intenta sabotear tus propias líneas de comunicación internas, haciéndote creer que su fuerza externa es tu debilidad interna? Aquí radica la trampa. El error común. La vulnerabilidad explotada por cada manipulador, es nuestra rendición a la programación de la reactividad. Es la creencia ingenua de que debemos responder a cada estímulo externo, especialmente si está cargado emocionalmente. Caemos en la trampa de la tiranía de la validación externa, buscando aprobación, evitando el conflicto, o cediendo a la culpa que otros proyectan. Un manipulador no necesita una palanca física, solo necesita una fisura en su distinción entre lo que controla y lo que no. Si le hace creer que su valor depende de su aprobación, o que su felicidad depende de su comportamiento, ha ganado la primera escaramuza. Nos convencemos de que somos responsables de su estado de ánimo, de sus expectativas, de sus frustraciones. Esta confusión es el pantano donde la autonomía se ahoga. La acción práctica para contrarrestar esto es el protocolo de escaneo mental. Este es su primer filtro, su centinela interno. Ante cualquier interacción que le genere incomodidad, presión, o una sensación de obligación, deténgase. Realice un escaneo mental rápido. Pregúntese, ¿esto que siento o la demanda que se me hace, reside en mi esfera de control o en la esfera de otro? Si es un sentimiento de culpa que otro intenta inducir, pregúntese, ¿controlo la percepción de este otro sobre mí? ¿Controlo sus expectativas? ¿Controlo su reacción a mi negativa? La respuesta es siempre, no. Lo único que controla es su juicio sobre esa percepción, su decisión de cumplir o no con esa expectativa, su elección de cómo responder a su reacción. Si la demanda es que usted actúe de cierta manera para hacerlos felices o evitar su enojo, categorice esa demanda como externa. Usted no controla su felicidad ni su enojo, solo controla su respuesta a la solicitud. Este escaneo inmediato crea un buffer psicológico, una zona de amortiguación entre el estímulo externo y su respuesta interna. Desactiva la urgencia programada para reaccionar.
La manipulación funciona porque nos hace creer que debemos responder a lo que no controlamos. El escaneo mental revela esa falacia. Al hacer esto, usted no solo identifica la trampa, sino que también reafirma su soberanía sobre su propia mente. La fuerza externa del manipulador es, en realidad, solo una proyección, si usted se niega a internalizarla. La clave es recordar que el manipulador busca que usted actúe sobre sus términos, no sobre los suyos. Al escanear, usted identifica si la energía que se le envía está destinada a mover su pieza o a mover la suya en el tablero de su juego. Pero identificar la trampa es solo el primer paso. Una vez que ha mapeado el territorio y ha distinguido lo controlable de lo incontrolable, debe aprender a negar al enemigo el combustible que necesita para su motor, su reacción emocional. El contraataque silencioso. Desactivando el disparador emocional ***. El segundo código de dominio es entender el objetivo final del manipulador. La toma de control emocional. No buscan solo su acción, buscan su reacción Su ira, su culpa, su miedo, su ansiedad, su necesidad de complacer. Estas son las monedas con las que compran su obediencia. Lo que Epicteto nos enseña es que, si bien no controlamos los eventos externos, controlamos absolutamente nuestra interpretación de esos eventos, y nuestra respuesta emocional a ellos. Este es el campo de batalla donde se gana o se pierde la verdadera libertad. Piense en un maestro de ajedrez, un verdadero estratega, que sacrifica un peón. A primera vista parece un error, una pérdida. El oponente, quizás menos experimentado, reacciona con euforia, con la adrenalina de una victoria fácil, y toma el peón sin pensar. Pero lo que el maestro ha hecho es una trampa posicional. El peón no era importante, la reacción emocional del oponente sí lo era. Su codicia, su exceso de confianza, su impulso de ganar a toda costa lo llevaron a un terreno desfavorable. El maestro no ganó moviendo sus piezas, ganó controlando la reacción de su oponente. Ahora, ¿cómo un maestro del engaño logra que un peón insignificante se sienta como la torre más valiosa, y por qué caemos en esa ilusión una y otra vez? La respuesta está en el arte de la distorsión. El error común es la susceptibilidad al ruido de la mediocridad. Es la tendencia a sucumbir a la narrativa del manipulador, a creer que sus emociones proyectadas, culpa, miedo, ira, son, de hecho, sus propios sentimientos legítimos. Nos enredamos en el drama que crean, en la urgencia fabricada, en la falsa dicotomía que nos presentan. Si el manipulador dice, si no haces esto, me sentiré muy decepcionado contigo, el error es internalizar esa decepción como una carga propia, como si fuera su responsabilidad gestionarla. Si dicen, tu falta de compromiso está arruinando todo, el error es sentir la culpa y la obligación de rectificar algo, que no es inherentemente su falla o responsabilidad. La trampa no está en la palabra sino en la reacción visceral que provocan, una reacción que nos impulsa a la acción sin deliberación. La mediocridad no es solo la falta de excelencia, es la incapacidad de ver más allá de la superficie, de discernir la intención detrás de la fachada emocional. La acción práctica es el protocolo del silencio estratégico. Este protocolo no implica una falta de respuesta, sino una elección de la respuesta. Cuando un manipulador lanza su anzuelo emocional, su instinto será reaccionar, defenderse, explicar o ceder. El protocolo del silencio estratégico le exige una pausa. No un silencio de debilidad, sino un silencio de deliberación. Permita que la emoción proyectada por el manipulador flote en el aire, sin que aterrice en su psique. Acepte que ellos tienen derecho a sus emociones, pero no tienen derecho a dictar las suyas No se defienda de una acusación si sabe que es falsa. No se justifique si no debe hacerlo. No ceda a la presión para llenar el vacío de su silencio con una disculpa o una promesa. Este silencio es una negación de combustible. El manipulador espera una reacción, una chispa que encienda su fuego. Al no proveerla, usted apaga el fuego antes de que comience. La ilusión de urgencia o importancia que el manipulador crea sobre el peón es una burbuja. El protocolo del silencio estratégico pincha esa burbuja. Al negarles la reacción emocional esperada, usted les quita el escenario, la audiencia y el guión. Es la forma más sutil y poderosa de control, porque es el control sobre uno mismo, negando al otro el poder sobre su estado interno. Es la afirmación de que su paz no está a la venta. Ok, pare. Hasta ahora, usted ha decodificado el código fundamental de la defensa,
el escudo de la dicotomía, que le permite mapear el terreno de lo controlable. Y ha dominado el código del contraataque silencioso, negando al manipulador el combustible emocional que necesita. Ha aprendido a proteger su fortaleza mental. Pero la verdadera maestría no es solo la defensa pasiva. La clave que une todo y le da el dominio del juego es la que vamos a revelar ahora. Cómo no solo resistir la manipulación, sino convertirla en su propia ventaja estratégica. Si usted se identifica con esta forma de pensar, con la búsqueda de la ventaja estratégica y el dominio de sí mismo, junte a nuestra legión de estrategas. Comente abajo y suscríbase para recibir todos nuestros briefings. *** la inversión del espejo. Reconvirtiendo su arma en tu ventaja ***. La tercera, y más avanzada táctica no es solo de resistencia, sino de reversión. Una vez que ha identificado la manipulación, y ha controlado su respuesta emocional, la pregunta es, ¿cómo utiliza la energía del manipulador para su propio beneficio? La verdadera maestría no se limita a bloquear el golpe, sino a redirigir la fuerza del golpe contra el propio atacante, sin recurrir a la agresión sino a la astucia. Esto es judo mental. Imagine a un maestro de judo. Cuando un oponente lo empuja, el maestro no se resiste con fuerza bruta. En cambio se mueve con el empuje, utiliza el impulso del oponente, lo desequilibra y lo proyecta al suelo. La fuerza del atacante no se encuentra con una fuerza igual y opuesta, sino con una redirección inteligente. El manipulador empuja, y usted utiliza ese empuje para desequilibrarlos. Ahora, es posible que la misma energía que un manipulador usa para controlarte, pueda ser redirigida para potenciar tu propia posición, incluso sin que ellos lo noten. La respuesta es un rotundo sí. Existe un punto de apalancamiento oculto en cada intento de control. El error común, incluso después de detectar la manipulación, es caer en la mentalidad de la víctima o en la confrontación directa. Creer que la única opción es retirarse, evitar al manipulador, o atacarlo verbalmente. Esto limita drásticamente sus opciones estratégicas, y, a menudo, juega directamente en las manos del manipulador, que prospera en el drama o la evasión. Si usted se retira, ellos pueden reclamar victoria por su debilidad. Si usted confronta emocionalmente, ellos pueden usar su reacción como prueba de su propia locura o irracionalidad. La mentalidad de víctima, incluso si está consciente de la manipulación, le impide ver las oportunidades latentes para el contraataque estratégico. La acción práctica para esta inversión es el protocolo de la pregunta quirúrgica, o la contradicción socrática fría. Esta táctica es una cuchilla que corta la ilusión. En lugar de defenderse, explicar o justificar, usted formula preguntas precisas, desapasionadas, que exponen la agenda subyacente del manipulador o sus inconsistencias lógicas. No son preguntas acusatorias, sino inquisitivas, diseñadas para forzarlos a poseer su intención o a revelar su verdadera naturaleza. Por ejemplo, si un manipulador dice, si realmente te importara, harías esto por mí, en lugar de defenderse o ceder, su respuesta, con una calma implacable, podría ser: estás diciendo que mi valía o mi afecto por ti se mide exclusivamente por esta acción que me pides, y no por el resto de mi comportamiento o relación contigo. O si intentan inducir culpa, me decepciona mucho que no hayas podido hacer esto. La pregunta quirúrgica sería: ¿qué resultado específico esperabas de mi parte, y por qué crees que es mi responsabilidad cumplir con esa expectativa? Estas preguntas hacen varias cosas simultáneamente. 1. Desvían el foco emocional. La pregunta mueve la conversación del terreno emocional al terreno lógico, donde el manipulador a menudo carece de bases sólidas. 2. Fuerzan la autorrevelación. Obligan al manipulador a articular su agenda oculta, su expectativa no declarada, o su intento de control. A menudo no pueden hacerlo sin exponer su verdadera intención, lo que los hace sentir incómodos y los debilita. 3. Transfieren la carga de prueba. La pregunta transfiere la carga de la explicación y la justificación al manipulador. Ahora, ellos son los que deben defender su posición, no usted. 4. Reafirman su control interno.
Al formular la pregunta, usted demuestra que está pensando, no reaccionando. Demuestra que no está dispuesto a aceptar su narrativa sin un escrutinio frío y racional. La clave de la contradicción socrática fría es que no busca ganar una discusión, sino revelar una verdad. No busca humillar sino iluminar. Al no ofrecer resistencia directa, usted permite que la propia fuerza del manipulador, su necesidad de control, su manipulación, se convierta en el medio por el cual usted los desenmascara. La energía que un manipulador usa para controlarte es su necesidad de un resultado específico de tu parte. Al hacer preguntas que revelan esa necesidad sin concederla, los obligas a exponer su mano. Este es el apalancamiento oculto. Usted no está luchando contra ellos, los está invitando a que se tropiecen con sus propias inconsistencias. Al hacer esto, usted invierte el espejo. La manipulación ya no es un arma dirigida a usted, sino una herramienta de diagnóstico que le revela la verdadera naturaleza y agenda del manipulador, dándole la ventaja estratégica para decidir su próximo movimiento con total claridad y dominio. Es el arte de usar la luz de su propia razón para disolver las sombras de la manipulación,